Bueno, entonces en el curso de química estamos trabajando el enlace covalente, que es la continuación del tema que iniciamos la semana pasada, que eran los enlaces químicos. La semana anterior, pues hablamos de que un enlace es esa fuerza de atracción o que mantiene unidos a dos átomos o más átomos diferentes para armar una molécula o un compuesto químico. Entonces, el enlace que trabajamos la semana anterior era el enlace electrovalente o enlace iónico y ahí interactuaban pues un metal y un no metal, especialmente los metales de las columnas 1A y 2A, que eran alcalinos y alcalinoterrios, con los halógenos y con los del grupo 6A, ¿verdad? Principalmente esos dos, pero la mezcla siempre va a ser un metal con un no metal y a eso le llamamos compuesto enlace iónico o electrovalente. Pues bueno, ahora dejamos ese tema atrás e iniciamos con el enlace covalente. Entonces vamos a hablar de una unión entre átomos pues diferente a la anterior. Entonces vamos a la primera diapositiva en la que tenemos la definición del enlace covalente. Entonces, a diferencia del enlace iónico, el enlace covalente se distingue porque participan átomos de no metales que comparten sus electrones. Pausa ahí. Primera gran diferencia. Aquí el enlace covalente se da entre dos elementos no metales. Bueno, ¿alguien Pues quería buenos días. preguntar algo? Sí, buenos días. Yo, Dime. es que yo no puedo ver su pantalla, Miss. ¿Y los demás sí la pueden ver? Sí, profesora. Bueno, pero me Sí, interesa señor. que la vea. Miss, yo tampoco no puedo verlo. Bien, la voy a proyectar de la otra manera, porque sí he tenido algo de problemas el día de hoy para poder compartir las presentaciones con este método directo aquí en Teams. No es el primer caso, entonces pues me voy a ahorrar más tardanzas y lo voy a compartir acá desde PowerPoint directamente. Entonces aquí pues ya todos lo vamos a ver. Entonces, a ver, recapitulando porque se habían perdido de la primera presentación, pues, diapositiva, pues iniciamos el tema del enlace covalente. Y ya que estoy aquí, pues voy a aprovechar de cambiar esto para ponerle acá diversificado. Bien, entonces el enlace covalente es un tipo de unión diferente que se puede dar entre átomos, ¿verdad? En el caso de el enlace iónico, pues que se daba entre un metal y un no metal. Y había un elemento que ganaba o le quitaba su electrón o electrones al otro. A ver, para ver qué tanto se recuerdan. Estamos ahorita haciendo una recapitulación del enlace iónico. ¿Quién gana el electrón y quién lo pierde? ¿Metal o no metal? ¿Quién ganaba el electrón? ¿Metales? ¿Seguros? Recuerden que por diferencia de electronegatividad hay uno que va a robar electrones y está más al lado derecho de la tabla. Los no metales. Los no metales. Los no metales, perfecto. Los no metales, se recuerdan que les hablaba de la ley del octeto. Ahí están los pobres halógenos que solo un electrón les hace falta para completarlo y por eso andan ahí como locos, pues queriendo robarle un electrón a los metales. Entonces, siempre en el enlace iónico, el elemento no metal va a ganar ese electrón, porque ya le faltan pocos, entonces tiene mayor afinidad a ganar electrones. El metal le es más fácil perder que ganar, entonces pierde su electrón y con eso gana. Cuesta entender a veces un poco eso, pero ya lo expliqué en la clase anterior. Entonces, enlace iónico había ganancia, un intercambio de electrones. Uno lo ganaba y otro lo perdía. Y pues era entre un metal y un no metal. Ahora, para hablar del enlace covalente, vamos a tener que solo participan no metales. Entonces, aquí el asunto se pone difícil porque ambos tienen una electronegatividad elevada y podrían
ganar electrones, pero es como que se enfrente a alguien muy fuerte con alguien muy fuerte, entonces les cuesta ganar. Se enfrentan y todo, pero no va a haber un ganador, podrían hasta empatar. Entonces, entre no metales se resolvió de la siguiente manera. Ellos no se roban electrones, ellos van a compartirlos. Entonces, entre no metales no se quitan electrones, sino que se los comparten mutuamente y ambos completan su octeto. Es decir, aquí no va a haber uno que gane y no va a haber uno que pierda. Entonces, como no ganan ni pierden electrones, pues no se forman iones. Ahora, ¿alguien recuerda cómo se le llamaba a los iones de carga positiva? Piensen, iones de carga positiva. ¿Eran cationes o eran aniones? Eran cationes. Muy bien. ¿Y los que tenían carga negativa? Aniones. Aniones. Muy bien, excelente. Esos conceptos hay que irlos recordando para que no los vayamos a confundir en las evaluaciones o cuando veamos un enlace iónico. Entonces, eso no se va a dar aquí en el caso de los enlaces covalentes, porque no hay un elemento que gane y tampoco hay uno que pierda. Los comparten. Como, por ejemplo, pensemos en, ¿cómo decirles? En una clase, ¿verdad? Usted no tiene borrador, pero su compañero sí. O ambos tienen pues un borrador incompleto y lo comparten para que les alcance a los dos, no sé, algo así. O sea que realmente al final ninguno de los dos pierde, pero ambos ganan. Eso es lo bonito del enlace covalente, es como compartir. Cuando usted comparte algo no lo está perdiendo, sino que lo está ayudando a otro. Entonces aquí los átomos pues comparten electrones, ninguno de los dos los pierde, pero pero los dos los ganan. Entonces siguen siendo electrones de ambos, solo van a compartir. Entonces, en su mayoría, los no metales cuentan con una afinidad electrónica alta, o sea, podrían ganar electrones, pero como ambos son iguales, la posibilidad de que uno de los átomos que participan en la formación del enlace ceda sus electrones de valencia a otro es prácticamente nula. Es como que se enfrentaran dos peleadores muy fuertes. Es más fácil que empaten a que uno de los dos gane. Entonces, en este caso, eso va a ocurrir. Ellos no van a perder electrones, solo los van a compartir. Entonces, pues es prácticamente nulo que uno de los dos gane sus electrones porque son muy parecidos en esa afinidad. O sea, ganan electrones, pero con los, con los metales. Entre ellos, pues no pueden. Entonces, en lugar de robarse electrones, optan por compartirlos. Entonces optan por compartir sus electrones de valencia de modo que todos los átomos completen sus electrones de valencia con un octeto de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos dos átomos de bromo. Solo le voy a dar acá ingreso a alguien que está entrando tarde, por cierto. Por favor, traten de evitar. Vayan a su tabla periódica y me dicen cuál es el número atómico del bromo y cuál es su número de oxidación. Su número atómico es el 35. Muy bien. Y en Y los números con carga positiva o negativa, ¿cuál tiene? 7. 7. A ver, ahora váyanse para arriba en esa columna y van a encontrar que está en la columna 7A. ¿Qué tipo de elemento es? No metal. Bueno, en eso tienes razón, es un no metal, pero es un elemento representativo también del grupo 7A y esos tienen un nombre especial. Ahí está el cloro, está el bromo, el yodo y el flúor. Empieza con H. Los halógenos.
Muy bien, son halógenos, entonces son altamente electronegativos, tienden a ganar electrones con facilidad, pero en este caso, ¿qué hacen si ambos son iguales? Entonces, pues en lugar de ponerse a pelear de ver quién le quita el electrón a quién, porque no lo van a lograr, esa es una posibilidad nula, optan por compartir este electrón que ellos tienen solitos. Entonces se unen y este bromo le comparte su electrón a este para que tenga 8. Y este bromo le comparte su electrón a este otro para que tenga 8. O sea, se unen por esa compartición de electrones. Y ambos van a quedar con 8 electrones en su última capa de valencia, tranquilos, felices y contentos, aunque estén compartiendo sus electrones. Entonces son tan iguales que mejor comparten en lugar de robar o quitarse como ocurre en el enlace iónico. Entonces, veamos acá si puedo hacer. Se da aquí esta unión, ¿verdad? Este electrón pasa a este enlace y este otro pasa a ocupar este espacio. O sea, este electrón del primer bromo llena el espacio que tiene vacío el bromo. Y bueno, le voy a cambiar de lado a esta flechita para que sea más fácil. Este electrón va a llegar a ocupar el espacio que tiene vacío el otro bromo. O sea, no se los quitan, los comparten. Ahorita lo pongo. Creo que ya me cambié esta de diapositiva. Aquí está. Entonces, este electrón llega a llenar este espacio y este que está en forma de X llena el otro espacio. Y ambos átomos se acercan y se quedan unidos por ese enlace. No se pueden separar porque si se separan pierden ese electrón que los hace estar estable. Entonces prefieren estar unidos, como que se agarraran de las manos. Entonces, el enlace covalente, esa es su fundamentación. Van a compartir electrones para llegar al octeto y eso los ayuda a ser estables y a mantenerse unidos. Y aquí se forma una molécula de 2 bromos. Entonces es bromo diatómico. En sí no es un compuesto, pero ya es una molécula. Hay 2 átomos presentes unidos por un enlace químico, que en este caso es enlace covalente. Entonces, gracias a la compartición de sus electrones. Aquí ninguno se lo roba a nadie, simplemente los comparten. Pregunto si se va entendiendo el concepto. Sí, profesora. Muy bien, excelente. Entonces, esto es posible porque ambos son no metales. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, los enlaces covalentes pueden compartir tanto un par de electrones, o sea, no solo uno, pueden compartirse hasta 2 para formar enlaces sencillos. 2 pares para formar enlaces dobles o hasta 3 pares de electrones para generar enlaces triples. Esto es una característica que solo se da en el enlace covalente, los enlaces simples, dobles y triples. O sea, pueden compartirse muchos pares de electrones, bueno, 1, 2 o 3. Entonces, si solo comparten un par, así como estaba en la anterior, es un enlace sencillo. Si se comparten 2 pares, un enlace doble y 3, un enlace triple. Esto es básico en la química orgánica para poder diferenciar entre alcanos, alquenos y alquinos. Pero bueno, nosotros no vamos a ver química orgánica, entonces no vamos a llegar hasta ese punto. Pero alcanos, alquenos y alquinos son importantes en el estudio de hidrocarburos, por ejemplo, la gasolina, compuestos orgánicos, lo que genera el olor de las frutas y verduras, hasta los gases como el gas propano que tienen en su casa, es un alcano, solo tiene enlaces sencillos. Bueno, eso es toda otra rama de la química que es bastante importante, pero ahí solo hay enlaces covalentes, que pueden ser sencillos, dobles o triples. Pero no nos vamos a meter a ese punto. Ahora, en el segundo párrafo nos habla de que al par de electrones que se comparte, ¿verdad? Entre 2 átomos, se le llama enlace covalente. Y a la estructura que resulta se le denomina molécula. Y en su conjunto forman sustancias moleculares. Se recuerdan que en el caso del enlace iónico, lo que resulta es un compuesto iónico. En el enlace covalente solo se generan moléculas.
¿sí? Entonces, son sustancias moleculares porque tienen enlaces covalentes. No son sustancias iónicas porque no tienen enlace iónico. Entonces, también la sustancia resultante al final va a tener un nombre específico. Bueno, veamos el tercer párrafo. Para que los átomos puedan compartir electrones, deben acercarse lo suficiente para poder traslapar o superponer los orbitales que contienen los electrones de valencia. O sea, se unen, se juntan para poder compartir esos electrones. Entonces, por eso las moléculas con enlace covalente son bastante resistentes, son bastante unidas, porque necesitan unir orbitales o superponerlos para compartir esos electrones. Bueno, aquí hay varios datos importantes. No sé si necesitan tiempo para tomar nota. ¿O vamos bien? Sí, por favor, profesora. Vale, les voy a dar un minutito. Sí necesito que tomen el primer párrafo y acá, que se forma una molécula, por favor. Muy bien, ¿cómo van? Bueno, si ya terminaron, voy a cambiar. Si no, me dicen, por favor. ¿Qué digo yo? No, espera un momento. Muy bien. A ver, ¿qué les iba a decir? Bueno, esto de los enlaces sencillos, dobles o triples, pues tiene muchas utilidades en la vida diaria, ¿verdad? El gas propano, el alcohol etílico es una sustancia orgánica, pues que tiene estos tipos de enlaces que vamos a encontrar en sustancias que utilizamos diariamente en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, las ceras y las parafinas, ¿verdad? Serían los alquinos, y bueno, sustancias hasta como el gas propano en nuestra cocina, pues que es de este tipo de compuestos orgánicos. Entonces, es una parte muy extensa de la química, ¿verdad? Por eso no nos metemos a esa parte ahorita, pues, en diversificado. Pero en la universidad, si tienen la dicha de llevar química orgánica, pues van a recordarse de este tipo de enlace covalente, ¿verdad? Los sencillos, dobles y triples. Bueno, creo que ya di tiempo suficiente, así que vamos a avanzar. En la siguiente imagen vamos a ver una imagen relacionada con lo que acabamos de platicar, que es continuación para seguir entendiendo el compuesto, el tipo de enlace covalente. Entonces, acá, de lo que hablamos de que se forma una molécula, de que hay enlaces sencillos, dobles y triples, y que se tienen que traslapar o superponer los orbitales para que se dé un enlace covalente, pues se relaciona esta última parte, donde vamos a formar nuevos orbitales con los electrones compartidos. O sea, al traslaparse o al superponerse los orbitales, se generan nuevos orbitales pues, propios de este tipo de enlace covalente, ¿verdad? En el iónico jamás sucede esto porque es solo un electrón el que se roba o se pasa a otro átomo. Pero aquí al superponerse o al mezclarse los dos orbitales, se van a formar orbitales completamente nuevos del enlace covalente. Entonces, se forman nuevos orbitales con los electrones compartidos, distribuidos sobre varios átomos
por ello se dice que dichos orbitales están descolocados. O sea, se unen dos orbitales que pueden ser iguales o diferentes y se comparten electrones creando un nuevo orbital. Eso solo ocurre en el enlace, pues, covalente. A este tipo de orbitales que surgen de la unión de dos átomos o más por enlace covalente se les llama orbitales moleculares. ¿Sí? Esa es pregunta de examen. ¿Cómo se llama el tipo de orbitales que surgen en un enlace covalente? Pues orbitales moleculares. Y adquieren una forma distinta a la de los orbitales atómicos que les dieron origen. Veamos la imagen. Voy a ver si le logro mejorar la calidad porque se ve más o menos. Veamos entonces. Acá tenemos la superposición de orbitales S. Recuerden que la forma del orbital S es redondita. Entonces, cuando se unen dos orbitales S para compartir el electrón que tienen ahí, porque recuérdense que el orbital S se llenaría con dos electrones, pero aquí solo tienen uno. Entonces, se unen para completarse mutuamente. Y el orbital que se genera es un orbital molecular omega, que están viendo acá, o sea, de la unión de estos dos. Es un tipo de orbital del enlace covalente, un orbital molecular. Luego, si se une un orbital S, cuya forma es redonda, con un orbital P, que tiene esta forma como de doble hélice, o no sé cómo describírselas, como un signo de infinito. Entonces, estos son dos orbitales totalmente diferentes. Entonces, se van a superponer y a formar un orbital molecular totalmente diferente, como la unión de esas dos figuras, si ustedes lo ven. Cuando se superponen dos orbitales del tipo P, se forma esta figura, ¿verdad? En donde esos dos electrones ahora van a recorrer todo ese nuevo orbital molecular que se creó para compartirse. O sea, no es tan sencillo. Tienen que formar un nuevo orbital para que los dos electrones compartidos pues circulen en ambos átomos al mismo tiempo. Entonces, por eso se genera un orbital molecular nuevo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien o hay alguna duda? Más o menos se entiende, profesora. Muy bien, si hay algo específico que no se entienda, pues pregunten. Miren, En aquí las, esto, ¿cuál? Ajá, dime. en las superposiciones aún no se entiende muy bien cómo se forman esos dos infinitos. La de acá abajo. Ajá. Bueno, todo. Miren, pues, la idea es que ya no pueden estar esos orbitales que, pues, esos electrones que estaban en su propio orbital por separado, pues, a la hora de unirse, como los átomos se juntan, pues ya no pueden estar circulando por separado, entonces se fusionan sus orbitales y generan uno nuevo. Es como la fusión, ¿verdad? Nada más ver qué figura resulta. Es como, realmente es la mezcla de las dos figuras. Entonces, dos círculos nos va a dar un óvalo. Un círculo y un infinito, pues un infinito con un lado más circular que el otro. Dos infinitos, pues nos va a dar que se unen acá en la parte central. Entonces, esta figura como de tres lados, ¿verdad? Es solo usar la imaginación, ¿verdad? Se mezclan nada más. No van a tener la misma forma que el orbital P o que el orbital S porque es un orbital totalmente nuevo generado por ellos dos. Entonces es normal que no tengan la misma forma que tenían antes porque es un tipo de orbital nuevo y único que se genera al momento de enlazarse los dos átomos por este tipo de enlace covalente. Entonces, solo es de tener un poco de imaginación de ver cómo se fusionaron, ¿sí? Pero las dos figuras siguen estando ahí. El círculo del orbital S sigue estando en esta parte, solo que fusionado con la otra figura. Entonces ya no solo es un círculo y un signo de infinito, sino que ya es la mezcla de las dos figuras. Pero lo más importante que hay que recordar del enlace covalente es que se comparten electrones en un nuevo orbital llamado molecular
y se da entre dos elementos no metales. Con eso que recuerden, el enlace covalente es suficiente. Ahora sí vamos un poquito mejor. Sí, profesora, gracias. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente imagen. Formación entonces del enlace covalente. Entonces acá podemos observar que teníamos a ver, H2O, ¿qué molécula o qué sustancia es más que todo? Agua. Muy bien, el agua. Entonces aquí vamos a observar. H2O significa que hay dos átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno. Esta molécula es estable porque pues, los hidrógenos solo tienen un electrón, o sea, no tienen ni siquiera el subnivel S del nivel 1 completo, pero lo completan al compartir un electrón con el oxígeno. Cada uno comparte un electrón. Y el oxígeno re feliz porque en su última capa de valencia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le faltan 2 electrones para completar los 8. Entonces cada hidrógeno le comparte uno y él le comparte uno a cada hidrógeno para que llene el orbital S del nivel 1 y esté completo. Entonces hidrógeno feliz con sus 2 electrones. Al menos llenó ese orbital, cada uno. Y el oxígeno feliz porque al fin tiene 8 electrones en su última capa de valencia. Aquí se ven cómo se pegan los átomos, se adhieren para que se mezclen esos orbitales. Entonces aquí vemos ahora, si contamos del lado del primer hidrógeno, tiene 1, 2. Del lado del oxígeno tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y del lado del otro hidrógeno tiene 1 y 2. Se fusionan, se comparten electrones para que cada uno pues sea estable. En los enlaces iónicos, no, ¿verdad? Las moléculas están ahí cercanas, pero no tan pegadas como en el enlace covalente. Y aquí la magia de la sal de mesa, del cloruro de sodio, es que el sodio le da un electrón al cloro, el cloro queda completo y el sodio pues se queda con los niveles anteriores, pero no se mezclan sus orbitales, solo ocurre en el enlace covalente. Bien, ¿se entiende? Sí, profesora, se entiende. Muy bien, entonces esta diapositiva era solo para ver entonces las grandes diferencias entre el enlace covalente y el iónico. Y bueno, comenzamos desde la diferencia del tipo de de elementos, ¿verdad? Que hay un metal con un no metal, por eso es iónico. Pero aquí el hidrógeno y el oxígeno ambos son no metales. Aunque el hidrógeno a veces se confunden porque está del lado izquierdo de la tabla, pero está ahí por pura estética, porque tiene el número 1 para que la tabla quedara parejita, pero es igual, es un no metal, ¿oyeron? El hidrógeno es el único no metal que está del lado izquierdo de la tabla, no lo vayan a confundir. Por eso forma enlaces covalentes y bueno, aquí van a ver otras atracciones, fuerzas de atracción entre moléculas que se llaman puentes de hidrógeno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí, diferencia entre el enlace covalente y los enlaces iónicos. Bueno, ahora, hay diferentes tipos de enlaces covalentes, porque como los átomos no son exactamente iguales, o a veces sí se unen dos átomos iguales, pues se va a dar un tipo de enlace covalente. Por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, bromo con bromo, oxígeno con oxígeno. Ese es un enlace covalente no polar, porque son idénticos los orbitales, entonces la molécula queda bastante estable en el centro. Ahora, cuando se unen, y voy a regresar acá a la parte de los orbitales. Esto es, cuando se unen dos orbitales iguales, la molécula resultante es bastante estable. No quedó más de un lado y menos del otro, es igual. Acá en dos orbitales P, la molécula tiene simetría bilateral, iguales de ambos lados. O sea, la partimos a la mitad y queda lo mismo de cada lado.
Pero cuando se unen orbitales diferentes, un orbital S con un orbital P, vemos que queda un lado más grande que el otro, ¿sí? Como que hay más atracción hacia un lado que al otro. Entonces, como eso da otro tipo de enlace covalente, que es el enlace covalente polar. Entonces, veamos el primero y luego el segundo para ver que se entienda. Entonces aquí, enlace covalente no polar, también llamado apolar. Recuérdense que la A antes de una palabra puede significar un no. Entonces, no polar o apolar es lo mismo. Este se forma cuando los no metales involucrados en la integración de la molécula poseen valores de electronegatividad iguales o muy similares. Lo más fácil, si son dos átomos idénticos los que se están uniendo por enlace covalente, es no polar. Entonces, los electrones se comparten de forma equitativa, igual, la misma parte a cada uno, el mismo tipo de orbital, es decir, los núcleos de ambos átomos atraen a los electrones con la misma fuerza, porque estaban a la misma distancia, estaban en el mismo orbital, lo que provoca que la distribución de cargas eléctricas sea simétrica. O sea, se mantiene igual, la molécula bastante estable, porque se unieron dos átomos iguales. Entonces, esto hace que la molécula no muestre cargas eléctricas. Se da entre átomos de la misma especie. Aquí está la clave. Para que se dé un enlace covalente no polar, se tienen que unir dos átomos de la misma especie, porque tienen la misma electronegatividad, la misma capacidad de ganar electrones. Entonces los comparten de forma igual, a la misma distancia del núcleo, idéntico. Imagínense que la letra H es el núcleo del átomo de hidrógeno. Aquí está su protón y su neutrón. El electrón estaba a la misma distancia en este primer átomo y en este segundo. Entonces, a la hora de compartírselos, los núcleos quedan a la misma distancia de los dos electrones compartidos. Uno no lo tiene más cerca que el otro, están iguales. Entonces, es un enlace no polar. No hay cargas, no hay un lado que haya ganado más, que esté más cerca el electrón del núcleo, ni un lado que esté más lejos, están iguales. Entonces hay cargas simétricas. Están atraídos los electrones a los núcleos con la misma fuerza. Entonces es un enlace covalente no polar. Los dos quedan igual, a la misma distancia de los electrones. Y lo más fácil es que se da entre átomos iguales. Por ejemplo, la molécula de oxígeno se dice molécula porque es O2, o sea, dos átomos de oxígeno unidos. Ese es un enlace covalente no polar. Están iguales. La molécula de ozono son tres átomos de oxígeno juntos, O3. Y pues como son los mismos átomos, también es un enlace covalente no polar. El primer ejemplo que vimos de un bromo unido a otro bromo también formaría un enlace covalente no polar porque son átomos iguales, forman moléculas al unirse por enlace covalente. Entonces, no hay uno que gane más o esté más cerca de los electrones que el otro. Están a la misma distancia. Entonces, no sé si alguien está tomando la definición de acá o si tiene dudas. ¿Nadie? ¿Nadie está copiando? Yo me Bien. estoy copiando. Ah, va, es que como no me responden, entonces me quedo con la duda.
Muy bien, ¿cómo va? Bueno, supongo que ya terminamos. La clave aquí para el enlace covalente no polar va a ser eso, que sean dos átomos iguales. Su electronegatividad es idéntica, entonces no hay un lado que quede más cerca del electrón que el otro, a la misma distancia. Entonces, ejemplos, acá vamos a ver dos átomos de hidrógeno compartiendo su único electrón cada uno al otro para que ambos completen y quedan a la misma distancia. Estos son enlaces simples. Se pueden representar con estructura de puntos de Lewis que están observando acá, o se puede representar con una línea. Estos dos electrones compartidos por enlace covalente se expresan con los dos puntitos así, o se expresan con una línea horizontal, un guión. Esto significa que es un enlace simple. Están compartiendo un solo par de electrones. En el caso del cloro, pues ambos también están compartiendo un solo par de electrones, entonces se pone una línea en donde están esos dos para señalizar el enlace simple y los demás electrones pues se siguen representando con puntitos, los que están en la capa de valencia. El flúor también, como tiene 7 electrones de valencia cada uno, se comparten uno, ambos tienen 8, solo están compartiendo un par de electrones, se representa con una línea. En el caso del oxígeno, ambos están compartiendo dos pares de electrones, porque recuerden que el oxígeno solo tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Le faltan 2 electrones. Entonces se los comparten con el otro oxígeno y aquí forman enlaces dobles, porque hay dos pares de electrones compartidos, 1 y 2. Entonces se ponen dos líneas, dos guiones. Esto es un enlace doble, ¿sí? Y si compartieran 3 pares de electrones, pues se ponen 3 líneas diagonales, 3 guiones, que serían un enlace triple. Pero bueno, aquí solo hay 2 grupos de 2 pares de electrones compartidos, entonces enlace doble. Esto se cuenta de la siguiente manera. Este o primer oxígeno tiene 1, 2, 3, 4 electrones libres de enlace y 1, 2, 3, 4 enlazados. O sea, la línea representa 2 electrones, que son los que se están compartiendo. El otro oxígeno también tiene 1, 2, 3, 4 electrones libres y 2 enlazados, ¿verdad? Formando estos enlaces. 1, 2, 3, 4. Y 4 más 4 pues llega a tener 8. Entonces, este es un enlace simple y este es un enlace doble. Depende de la cantidad de pares de electrones que estén compartiendo. O sea, cada línea representa 2 electrones, que uno es de este oxígeno de la derecha y uno es del oxígeno de la izquierda. Pero como los están compartiendo, le pertenecen a ambos. Entonces, ambos completan su octeto. Esa es la forma entonces de representar enlaces covalentes por estructura de puntos de Lewis o con su respectiva línea de enlace, ¿verdad? Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Bien, ¿ya copiaron sus ejemplos? Esto es importante. Recuérdense que Ya, en Miss. y otras les he pedido que utilicen la estructura de puntos. Entonces tienen que tener ejemplos para ver cómo se utiliza. Si ya, pues avancemos entonces. Este era el enlace covalente apolar. Por eso si ven, son átomos iguales. Hidrógeno con hidrógeno, cloro con cloro, flúor con fluoro, oxígeno con oxígeno. Pero no todas las moléculas pues se forman así. Entonces ahí entra el enlace covalente polar, que es el último que vamos a ver hoy. Bueno, creo que con eso termino esta diapositiva. Entonces, el enlace covalente polar se da cuando los átomos no metálicos que participan en los enlaces tienen distintos valores de electronegatividad. Voy a borrar aquí, hay un distintos de más.
significa que son diferentes. Entonces, por ejemplo, entre el hidrógeno y el cloro es más, el cloro, perdón, es más electronegativo que el hidrógeno. Siempre comparten los electrones, pero como el cloro es más electronegativo, pues van a quedar más cerca de su núcleo que del pobre hidrógeno. Miren, el hidrógeno tiene una gran distancia entre estos electrones compartidos y el cloro pues las tiene bastante cercas. Entonces, esto es un enlace polar. O sea, están compartiendo electrones, pero le quedan más cerca a uno de los dos átomos por diferencia de electronegatividad. Entonces, el átomo más electronegativo no está ganando los electrones, pero atrae el par o pares de electrones compartidos con más fuerza, o sea, más hacia él. O sea, están compartiendo, pero como que igual hay uno que sea más, que quiera ganar al mismo tiempo, ¿verdad? Esa es la electronegatividad. Entonces, lo que genera una distribución de cargas eléctricas asimétrica. O sea, le queda más cerca a uno que al otro. Entonces, el enlace covalente polar se va a dar entre dos elementos no metales que sean distintos. Por ejemplo, acá esta es la estructura del ácido clorhídrico, HCl, del mismo que tienen en el estómago, ¿verdad? Que genera la acidez del estómago. Está formado por un átomo de hidrógeno y uno de cloro. El cloro es más electronegativo, entonces ese par de electrones que comparten le quedan más cercanos a él que al pobre hidrógeno, porque sí están compartiéndolos, pero le queda más cerquita a uno. Es como que usted compartiera una computadora con un compañero, pero el compañero se la queda en su casa y usted esté a cierta distancia y tenga que ir hasta la casa del otro. O sea, no es justo. Están compartiendo, pero uno lo tiene más cerca. Entonces, ese es el enlace covalente polar. En el apolar, no, ¿verdad? Los dos la tienen a la misma distancia, es bien equitativo. En cambio aquí, pues, hay una diferencia de dónde hacia dónde quedan los electrones, lo que hace que haya un lado más negativo porque tenga los electrones más cerca y un lado un poquito más positivo porque tenga los electrones un poquito más lejos. Igual sigue siendo enlace covalente porque son dos elementos no metales y están compartiendo esos electrones, aunque no sea de forma tan equitativa. Es como cuando lo ponen a compartir con los hermanos, pero compartir entre comillas porque el mayor gana un poquito más que el menor. Pues algo así es este enlace, ¿verdad? Compartimos, pero no tanto. O no de forma tan justa. Pero eso es por los distintos valores de electronegatividad. Eso es lo que hace la diferencia aquí. ¿Preguntas? ¿O vamos bien? Sí, vamos bien, profesora. Muy bien. ¿Alguien está tomando nota o podemos cambiar? Miss, todavía está. Estamos tomando. Muy bien, les voy a dar tiempo. En lo que toman nota, les recuerdo, si no estoy mal, para mañana tienen entrega de el trabajo número 1 conmigo. Ahí revisan la plataforma, por favor, que no se les vaya a pasar la fecha. Señor, perdone, pero ¿qué trabajo? Los trabajos de unidad ya están cargados en Geducar desde hace como 3, 4 semanas, desde antes de que iniciáramos las clases de la cuarta unidad. Por eso les pido que revisen. No sé si ya está para fecha de mañana o tiene otra fecha, pero revisen por favor que no se les vaya a pasar el primer trabajo. Señor, ¿y en el espacio están las hojas que hay que realizar o usted ya dio unas No, durante el día? están en el espacio, ahí están en Ah, las instrucciones, sí, está completo, pero sí revisen porque desde, como cabal en la semana de exámenes subí esas actividades. O sea que ya en estas semanas ya tuvieron que haber revisado y si es para mañana, pues solo les queda un día. bueno, gracias, señor.
Muy bien, ahí revisan, pero no me recuerdo si ya es para mañana o tiene otra fecha. Entonces revisen porque sí, está el trabajo 1 desde la semana de exámenes subido. Miss, pero tenemos para todo el día o... Ustedes ya saben en qué horario recibo. Siempre dejo ese horario bastante abierto para que tengan tiempo. Ok, gracias. Muy Para bien, mañana pero sí, mismo hay tarea. revisen. Para mañana no hay nada. No, igual voy a revisar ahorita y les digo, les confirmo. Solo para el 27 está el trabajo 2. ¿Y el trabajo 1 entonces? Se perdió. Ahorita les digo, mejor les confirmo. En eso ustedes toman nota ahí de la presentación y les voy a confirmar, porque por eso es que necesito que estén pendientes de la plataforma, ¿verdad? No se me queden ahí. Veamos, aquí está Baco, ¿verdad? Computación. Profesora, ¿Sí? el trabajo 1 está para el 20. Ah, bueno, entonces tienen tiempo. Creo que en biología es que tienen fecha ya cercana, pero siempre revisen, por favor, no se queden esperando. Aquí está, trabajo 1. Sí, es para el 20 y ahí está lo que hay que hacer en ese trabajo. Es bastante corto. Hay una parte investigativa y unas preguntas que están ligadas a lo que estamos viendo ahorita. Más que todo es del enlace iónico. Entonces el trabajo 1 todavía tienen tiempo, pero imagínense que fuera para mañana y ustedes no han revisado desde que se dejó. Entonces, importante que revisen la plataforma. Bueno, aquí hay algunos ejemplos del enlace covalente polar. Entonces, cuando ganan esos electrones, ¿cómo se escribe la estructura de puntos? Por ejemplo, acá esta es la del ácido clorhídrico. Se representa esta X, representa la cantidad de electrones que tiene el elemento que está de este lado, para que no se confundan con los del elemento de la izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cloro con 7 electrones de valencia y el hidrógeno con solo 1. Entonces aquí se comparte ese par del hidrógeno con el de cloro y se forma un enlace simple, que es el ácido clorhídrico. El cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces pues va a quedar del lado derecho y aparte va a tener una carga negativa. Pero no lo confundan con el enlace iónico. Aquí no son iones, solo es una carga por la cercanía de los electrones, pero no es una carga eléctrica igual a la iónica. Acá es oxígeno más 2 hidrógenos, ambos hidrógenos comparten un electrón con el oxígeno y se forman 2 enlaces simples, uno hacia cada hidrógeno. El oxígeno completa su octeto y pues bueno, se queda feliz. Es más electronegativo, queda más cerca los electrones compartidos del oxígeno que del hidrógeno. En el caso del nitrógeno, se une a 3 hidrógenos para compartir esos 3 electrones que le faltan, porque tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Le faltan 3 para completar los 8. Entonces, por eso se une con 3 hidrógenos. Cada uno se comparte un electrón con cada uno, forma un enlace con cada hidrógeno. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. Y bueno, él es más electronegativo, entonces él va a ganar, va a tener más cerca los electrones compartidos. Si se dan cuenta, el más electronegativo cuando se une a 2 o 3 elementos es el que queda en el centro. Por ejemplo, aquí es óxido de cloro, se va a unir el oxígeno con 2 cloros, comparten un par de electrones cada uno y van a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, quien está ganando más cercano los electrones es el oxígeno que el cloro, que es más electronegativo. Entonces, de ese lado queda la carga negativa. Entonces, esta es la forma en que se hacen los electrones del símbolo punto o electrón o estructura de Lewis para compuestos covalentes. Entonces, creo que ya vamos a ir terminando porque ya me queda poco tiempo. Me recuerdan que nos faltó el enlace covalente coordinado, por favor, y me voy a quedar con esta tabla. O sea, de acá estos ejemplos nos sirven, pero para recordar
¿Quién es más electronegativo? Tenemos que ver hacia arriba en la tabla y hacia la derecha. Aquí, aunque el cloro esté más hacia la derecha, el oxígeno está más hacia arriba y va a ser un poco más electronegativo que el cloro. Entonces, ahí vamos a ir viendo. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, porque es el que está más hacia arriba y hacia la derecha. No cuentan los gases nobles, porque ya les conté por qué ellos no son tan reactivos. Entonces, el flúor, los halógenos y los que están hasta arriba son los más electronegativos, ¿sí? Entonces, en un enlace covalente polar, ellos tendrían los electrones compartidos, pues más cercanos a su núcleo que los otros elementos no metales. Entonces, esa es la gran diferencia entre el enlace covalente apolar y el polar. Por electronegatividad y porque son átomos, aunque sean no metales, pues son distintos. Entonces, va a haber una ligera carga por la cercanía de los electrones. Entonces, por eso es polar. Entonces, importante recordar la propiedad periódica de la electronegatividad. Entonces, esta imagen les va a servir para que puedan ver si es un enlace covalente apolar o si es polar, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Por favor, en la próxima clase recuérdenme que falta el enlace covalente con el coordinado. Y aquí voy a detener la grabación.